Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy tendremos en Mula de 6 a Circe López, luchadora social, activista, feminista, y que nos hablará sobre la violencia en Michoacán en contra de las mujeres y yo diría la gran pregunta, si es una mujer ruda en todo sentido. Iniciamos el año 2023 con una interesante entrevista, diría yo, con Circe López, quien es una activista social, es una defensora de derechos humanos, enfocada sobre todo a la violencia a defender, a rechazar la violencia contra las mujeres, a defender los derechos de las mujeres de manera principal, pero vamos a presentarla y ella que nos diga todos sus antecedentes en digamos, en este activismo social. Circe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Samuel por invitarme. Feliz año y gracias por este espacio. Este sería el primer programa del presente año. Esperemos que duremos, porque uno nunca sabe, tanto en el sistema michoacano como en la vida. Circe, platícanos cómo está el asunto de tu trayectoria como, yo diría, activista, luchadora social, más allá que se te pueda etiquetar o te etiquetes o te etiqueten como enfocada a, digamos, la violencia contra las mujeres. Bueno, tengo pues ya muchos años en este tema. Prácticamente inicié en el movimiento feminista desde que estaba en la universidad. Estudié psicología, soy psicóloga egresada de la UNAM. Y bueno, ahí escuché por primera vez patriarcado, violencia contra las mujeres y bueno, mis profesoras, ya había laboratorios acerca del análisis de las condiciones de las mujeres, pero no es hasta, creo yo, que ahí nace un poco, o más bien dicho, yo creo que soy como parte de un proceso cultural y social muy fuerte en México. En 1975 hubo la primera conferencia mundial en México con respecto a las mujeres por parte de Naciones Unidas, y yo recuerdo que ya había como que se respiraba, siento yo tenía 5 años en ese tiempo y se respiraba como un asunto de preocupación acerca de las mujeres, y de ahí se desprende el diseño de las mujeres hasta lo que te cuento. Pero no es hasta realmente 1996 en realidad, que después de Cairo y Beijing, de las conferencias mundiales, las más importantes, la cuarta conferencia de las mujeres que es la plataforma más importante de Beijing, y la de la conferencia de población a nivel mundial, lo que desarrollo y población, lo que se hace es como desplegar en todos los países una serie de financiamientos para que las mujeres nos preparemos sobre el tema. Entonces a mí me toca esa preparación por parte de mujeres que nos antecedieron, mujeres de todos lados del país, solo que en ese tiempo yo ya vivía en León, Guanajuato, o en Guanajuato, entonces de ahí fuimos como capacitados grupos focales de mujeres que nos interesábamos en conocer y saber la condición de las mujeres. Y bueno, a partir de ahí, pues yo también estoy en la función pública, porque fui funcionaria pública muchos años, principalmente en las áreas de investigación y población, que eso era como el área por donde entró todo el tema de mujeres, por el área de población, porque había un control muy fuerte de la reducción de la población, pero era sobre principalmente esterilizar a todas las mujeres. Entonces recordemos que México tiene una larga trayectoria en eso, principalmente una campaña muy importante que hubo en esos años, que fue La familia pequeña vive mejor, pero en realidad lo que era es que se pensaba que al controlar la reproducción de las mujeres iba a controlar la pobreza, la desigualdad. Había todas estas políticas enfocadas en los cuerpos de las mujeres. Entonces a nosotros nos toca, por así decirlo, ser más críticas, tener una posición crítica y entonces denominarle ya totalmente en ese tiempo feminismo a este movimiento, aunque todavía socialmente tenía costos ser feminista, ¿no?
O sea, nos podían correr el trabajo, no podíamos decir exactamente. Y ahora, bueno, pues tenemos de 1996 a la fecha, pues podemos decir que pues ya antes marchábamos 10 mujeres, 8 mujeres en la calle para exigir los derechos, y pues ahora lo que vemos pues es una masificación del movimiento me parece muy importante, pero creo que también, como toda masificación, también tiene, pues creo yo que se va volviendo un poco más endeble el proceso, porque pues sí, coinciden en algunos temas, pero muchas veces todavía seguimos observando que muchas mujeres no conocen sus derechos, no saben defenderlos, no saben qué hacen las instituciones para lograr una exigibilidad. Y bueno, todavía pues estamos en este proceso de construcción, ¿no? Me quedé que te quedas en León, Guanajuato, pero ¿cuándo vienes y a qué vienes a Michoacán, a la capital del estado? Yo vine invitada, por así decirlo, por un grupo de compañeras para poderme incorporar en una institución en ese tiempo cuando estaba el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. Entonces, mi experiencia en ese sentido, pues, brindaba la posibilidad de que pudiera yo asesorar en el desarrollo de proyectos, porque antes, en ese tiempo, recordemos que muchos de los financiamientos que bajaban en el tema de mujeres era a través del DIF. Entonces, a mí me toca bajar esos recursos, ponerlos en proyectos y ponerlos en marcha a través del DIF estatal. Estuve ahí solamente un tiempo, dadas algunas circunstancias en las cuales a lo mejor no me sentía muy cómoda, por así decirlo, porque pues siempre hay una situación en la cual una espera que una institución con sus personas funcionen de tal manera, y resulta que a lo mejor en los procesos una se va desilusionando porque no va resultando pues toda esta no sé, como que a lo mejor desde mi punto de vista, y como venía desde la sociedad civil ya, pues era como falta de compromiso, entrarle mucho más, o sea, ser más dura, o pensar que el Estado puede hacer esa transformación, pero creo que a veces una tiene esa ilusión. Burocratismo negativo, Algo por así. ponerle algo. Entonces una se va desilusionando, y pues entonces yo solamente estoy ahí un periodo, prácticamente casi un año, decido renunciar y me voy otra vez hacia la sociedad civil. Aquí establezco mi residencia, decidí establecerla. Entonces, pues también tenía yo pues una red de compañeras y amigas que me podían ayudar pues estaba yo en la crianza de mi hijo, porque mi hijo estaba pequeño en ese tiempo. Entonces, sigo yo trabajando como sociedad civil en proyectos que tenían que ver con derechos sexuales y reproductivos, y empiezo a tener un mayor trabajo, a tener mayor conocimiento del Estado, a hacerme adoptada y sentir que soy originaria del estado de Michoacán, porque la verdad es que el estado me ha dado todo, y creo que yo también he dado mucho. Entonces, decido quedarme aquí, hacer mi residencia, radicar aquí, y me establezco. Y después, en el 2005, entro al Instituto Michoacano de la Mujer y trabajé ahí hasta que fue el 2008 que se convierte en secretaría. Vuelvo a estar fuera de la función pública, y en el 2010 me invitan a ser asesora de la Comisión de Género en el Congreso del Estado, y nos toca sacar, me invita la ahora secretaria de Educación, que es la doctora Gabriela Molina, a asesorarla, y nos toca sacar las leyes que tenemos ahora para las mujeres, ¿no? La ley que antes se llamaba de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley para la igualdad, y por ejemplo, la ley de violencia y discriminación. Y entonces, pues vamos armando un paquete que fue muy difícil gestionarlo. La verdad es que yo estoy muy agradecida con la doctora Gabriela Molina, porque esa invitación que me hace a trabajar, creo que para mí ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido, porque implica que no solo darme cuenta que no solo basta el activismo, sino tendríamos que conocer de leyes, fundamentar, motivar la transformación del marco jurídico para la transformación de las mujeres. Fue un camino difícil, pero lo logramos, ¿no? Entonces eso me parece que es importante destacarlo, porque me siento parte de ello.
aunque se me pasa que antes de que entrara yo al Congreso, tuvimos una lucha muy fuerte, muy fuerte en Michoacán, en el Congreso, con el Congreso del Estado, 2009 y 2010 prácticamente desde que entrara yo al Congreso, porque se presenta la iniciativa para reformar la Constitución de nuestro Estado, en donde se pretendía reconocer la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces dimos una larga batalla el movimiento feminista aquí en Michoacán y logramos que se diera el no al lugar, porque no sé si recuerdas eso, que esa sesión del Congreso, justo por la presión social del movimiento feminista, no se lleva a cabo en el Congreso, se cambia a la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, fue un asunto pues muy bueno, yo lo recuerdo con mucha pasión, mucho cariño, porque fue una de las batallas más duras, más fuertes, más radicales que hemos tenido y ganamos. Michoacán queda como uno de los estados que no transforma su constitución y a partir de ahí pues yo me integro a la Comisión de Género. Del 2010 al 2012, vuelvo a dejar nuevamente la administración pública, formo Humanas sin Violencia y bueno, pues ya tengo pues muchos años fuera de la administración pública. Pues interesante. En el próximo bloque te voy a preguntar algo sobre una cuestión que rara vez se pregunta, sobre todo a las mujeres que son feministas o activistas sociales, pero vamos al corte y regresamos con esa misteriosa pregunta que dura segundos. Sí, claro. Ahí la pregunta es sobre cómo las mujeres se vuelven más conscientes del papel que deben tomar en la sociedad, ante la sociedad, cómo es que se vuelven defensoras de sus derechos, de los derechos de las mujeres, cómo es que se vuelven luchadoras sociales en contra de opresión, en contra de, digamos, del machismo y otras cuestiones que las tienen o las tuvieron, yo diría, casi estranguladas contra la pared. Hay muchas cuestiones que se pueden decir, van tomando conciencia, va evolucionando el rol de la mujer, pero también se habla de que hay muchas que son por alguna decepción amorosa, otras porque fueron maltratadas en la infancia, tienen traumas, tienen frustraciones, es decir, una serie de elementos. ¿Cuál es digamos, lo más verdadero? Lo que a mí me lleva, mi verdad. No, primero general y luego tu verdad. Okay. Bueno, yo creo que es algo me encanta tu pregunta porque yo creo que también es un proceso de desmitificar estas ideas. Digo, no quiero decir ni tampoco tener una posición que niegue que existen todas estas posibilidades, ¿no? O sea, yo creo que las mujeres que de alguna manera coinciden o se suman de una manera más activista o se meten de lleno a un proceso en donde su activismo las puede llevar a colocar y entender y hacer procesos más amplios de incidencia que le llamamos con las mujeres, a tomar justamente conciencia, noción de que son ciudadanas, son personas, son sujetas de derechos, es un proceso. O sea, ¿qué me lleva a mí a hacerlo? Yo creo que te decía, para mí 1975 marcó mi vida. Yo recuerdo que escuchaba a mi profesora en la primaria y decía, es que el hombre, es que los niños, es que no sé qué. Y yo así alcé mi mano, porque siempre he sido chaparrita, y alcé mi mano y le pregunté a la maestra, ¿por qué nada más hablamos de los hombres? ¿Por qué no hablamos de las niñas? ¿Dónde están las niñas? ¿No? Yo siempre los hombres, y entonces la maestra se quedó como sorprendida porque además mi maestra era de la comunidad lésbica. Para ella había sido muy difícil posicionarse como lesbiana dentro de la educación primaria en un contexto muy adverso. Entonces, la maestra y yo hicimos un clic increíble. Ella se convirtió, por así decirlo, como en mi protectora, y ese acompañamiento que me hace durante toda mi educación primaria a mí me ayuda mucho en la vida, ¿no? O sea, ella de alguna manera dice, sí es cierto, y empezamos a hablar de las mujeres, y entonces pues también había todo
O sea, noticias en el radio, campañas del gobierno y también algo bien interesante. Yo trabajé como investigadora en el Consejo Nacional de Población en un periodo de mi vida y me toca a mí justamente ser parte de los informes que van a llegar como México Estado parte ante las conferencias de Cairo y Beijing. Y entonces eso me gusta a mí mucho porque a mí me permite leer más sobre cómo estamos las mujeres, ¿no? O sea, no era un invento. Para mí fue muy interesante hacer clic y decir, no estoy loca, ¿no? O sea, sí hay que hablar sobre las mujeres. Aquí está, yo me acuerdo que en ese tiempo había que revisar textos sobre mujer y familia, mujer y sexualidad, mujer y desarrollo, porque antes así se llamaba, hasta que ahora le llamaron género y empezamos después de Beijing y Cairo, se empieza a hablar sobre ello. Y para mí entonces empiezo a encontrar un área en donde me permite ser crítica, desarrollarme, cuestionar la realidad, cuestionar cómo me trataba el espacio laboral, en mis relaciones personales, mis relaciones familiares. En la secundaria siempre fui conocida como Circe política. Entonces, bueno, yo ya traía como toda este halo. En la preparatoria fui consejera universitaria también, en la universidad fui suplente de consejera universitaria, entonces yo ya estaba metida de lleno en la defensa. Entonces esto sí tiene que ver con un proceso de toma de conciencia y poco a poco vas encontrando, creo yo, tu lugar en el mundo, yo le llamo, ¿no? O sea, yo creo que algo que a mí me ha ayudado mucho a definirme es saber quién soy y tener los pies muy bien plantados en la tierra, saber que además algo que yo siempre digo es que yo lo tomo muy en serio y si doy un paso al frente yo ya no me regreso. Entonces creo que eso ha sido también un asunto de mucha fortaleza interna. Igual a lo mejor yo también he tenido decepciones, he tenido bajones. Yo creo que una etapa más complicada fue cuando fui mamá, por todo ese proceso en donde toda la sociedad te exige que tú seas una buena madre y eso a mí me molestaba bastante. Entonces pues fui entendiendo como dónde se sostenían esos parámetros en este sistema que ahora le llamamos sistema patriarcal. Y pues eso a mí me da como, además de que tuve la oportunidad de ser becada en ese tiempo porque había mucho financiamiento para los liderazgos de mujeres, entonces fui becada y me fui a otros países a estudiar y eso a mí me ayudó mucho para entender quién era yo, de lidiar con mis propios demonios y también reconocer mis capacidades, ¿no? Entonces, creo que eso va generando una fortaleza interna y te hace fuerte, te hace que también puedas construir estrategias para enfrentar las desigualdades, ¿no? Ahorita que hablabas de que te hace fuerte, tu caso, yo diría que más que fuerte, también eres una mujer, yo diría ruda. Sí. Ruda, de fregadazo. Aún así estar en la función pública y cuando sales dentro, críticas un poco tenue, sales, críticas más duramente, posturas en contra de los derechos de las mujeres. ¿Sigue siendo la Circe igual o qué te ha cambiado? Yo creo que sí cambia uno, ¿no? Yo creo que es parte del proceso de conocerse a una. Yo sí creo que sí soy ruda, me encanta que lo digas. La verdad es que soy una mujer bastante fuerte, me enfrento a situaciones bastante complejas, incluso situaciones que me han llevado físicamente ¿cómo se llama?, tener una exposición física en términos de amenazas y en términos de haber perdido la vista por un proceso de defensa que tuve y que me puso un poco tensa, ¿no? ¿De defensa estás hablando de una denuncia Me penal? hicieron una denuncia penal, un agresor sexual. Nos fuimos ¿cómo se llama?, a segunda instancia porque él apeló todo el tiempo la resolución de la sentencia en primera instancia, que fue a mi favor. Pues es muy difícil sostener una mentira, pero también es difícil sostenerse en una defensa, ¿no? Afortunadamente, pues a mí hay un grupo de compañeras, una red de apoyo que me apoyó en ese tiempo para que yo pudiera tener una defensa adecuada, que eso llevó mucho al éxito de que yo no esté encarcelada porque él me quería ver
encarcelada y además de que pagara, según él, $1,000,000 por reparación del daño. Aquí me ayudó mucho la clínica de litigio estratégico del CIDE, fueron mis abogados, pero también estaba estudiando la maestría en ese tiempo y mis compañeros y mis compañeras de la maestría, igual que mi coordinador de la maestría, que es sigue siendo mi amigo, mi abogado, mi sensei, yo lo quiero y lo amo mucho a este hombre. Muchos hombres se unieron a mi defensa. Es bien interesante porque a pesar de que puedo ser muy ruda, tengo grandes amigos, ¿no? Que todos dieron la cara, fueron a apoyarme y hicieron una extraordinaria defensa para que yo esté aquí afuera, ¿no? Pero sí, esa situación sí, yo creo que algo sucedió porque yo ya tenía una situación que venía presentando de problemas vasculares y eso generó que a lo mejor yo no sintiera que se me había subido la presión. Sí sentí que tronó algo, pero no identifiqué qué había sido. Hasta 15 días después sentí algo que me lastimaba en mi ojo y llegué con un médico y me dijo, no puedes salir del hospital, tienes desprendimiento de retina y estás muy grave, ¿no? Entonces yo no podía pagar ese hospital, fue aquí en Morelia, me tuve que ir a otro, me implicaba un poco menos costo, pero fueron como 12 operaciones las que tuve, ¿no? La consecuencia del... Sí, de la defensa, porque también yo creo que hay que dejar de romantizar la defensa, de que todo es así como... No siempre las cuestiones de la defensa de los derechos humanos de las mujeres o de las víctimas no solo se dan en el campo jurídico, también se da en el campo emocional y también en la retórica. Y también tiene un costo en tu vida, ¿no? En tu vida personal, en tu vida social, en tu contexto, ¿no? Porque eso también tiene implicaciones que una tiene que estar muy consciente. Vamos a un corte y regresamos contigo. Estamos hablando con Circe López, dirigente de Humanas Sin Violencia. Sí, presidenta. Presidenta. Circe, eres ruda, pero no eres como Paquita, la del barrio, No, eso. ¿no? No me Aunque gusta. eres de un barrio Soy de un barrio. peleonero. Sí. O con mala fama, cuando menos, ¿no? De Tepito. De Tepito, yo creo que es un barrio de muy mala fama, pero la gente, o al menos cuando yo vivía ahí hasta mis 20 y tantos años, pues trabajábamos, ¿no? Trabajábamos en vender ropa vieja, vender zapatos, por ejemplo, hay mucha pobreza, pero la gente, bueno, yo nací en un contexto en donde había diversidad sexual, había, ¿cómo se llama? Diversos niveles de vida, diversas expectativas, unos consumían droga, otros no. Entonces, creo que eso también te forja, ¿no? Yo creo que viví en un barrio que sí da un paso adelante. Creo que de ahí lo saqué. ¿No tienen ganas de fumar marihuana o algo? No. Fui fumadora muchos años. Yo creo que el contexto de la marihuana, yo siempre he estado a favor de ello. Te quiero decir que sí, en algún momento de mi vida, pues igual experimenté el consumo de la marihuana, pero siempre, por ejemplo, en mi formación, paradójicamente, estuve en la universidad haciendo prácticas en el Centro de Integración Juvenil, donde se prevenían drogas, porque si algo me preocupaba de mi barrio era que había mucho consumo de drogas entre los chavos y cuates míos también, ¿no? Pero te quiero decir que algo que yo pude observar y constatar durante todos esos tiempos que yo hice mi servicio social es que nadie había muerto por cuestiones de marihuana, sino por asociación de otras cosas, ¿no? Bueno, yo tuve una situación muy particular donde mi mamá pues desarrolló Parkinson. Entonces, por ejemplo, nosotras hacíamos, en particular yo, porque tuve la fortuna de aprender con una mujer que sabía mucho de plantas, hacía yo un proceso de la marihuana que le permitía a mi mamá, porque recordemos que la marihuana está prohibida y además satanizada, pero esos químicos le ayudaron a mi mamá a poder estar bien, a no temblar mucho. Entonces yo soy una persona que desde 1992 presenté ante el Congreso una iniciativa de despenalización del uso de la marihuana, ¿no? Entonces ve cuántos años han pasado y todavía sigue satanizándose y no podemos avanzar en ello, ¿no? Oye, pero a ver, uno tiene la idea, yo conozco Tepito, pero no digamos, la esencia de Tepito. Yo viví en una colonia que se llama Iztacalco, Sí. que también era un barrio bravo, fuerte. De hecho, de Tepito y de Iztacalco hubo un momento en que salían los boxeadores, la cantera de boxeadores de la Arena Coliseo y la Arena México. Pero bueno,
A lo que yo voy es que en Tepito yo tengo la idea que te formaste en un medio machista. Sí, claro, muy machista. Bastante, por ejemplo, pero fíjate que a pesar de que era machista, por ejemplo, al menos en mi barrio, en mi cuadra, nunca fui agredida por ningún chavo. O sea, que es bien interesante porque eso rompe cierta, eh, ciertos análisis que yo leo que a veces, por ejemplo, son bastante tendenciosos, ¿no? O sea, la pobreza no necesariamente reproduce a veces un asunto de discriminación o de violencia. A mí, por ejemplo, en la cuadra que yo vivía, pues bueno, se concentraban, por ejemplo, pues varios grupos de chicos y chicas que nos reuníamos, unos jugaban fútbol en la calle, otros nos conocíamos, e incluso sí había un asunto como de pertenencia al barrio y sí había una limitación, o sea, había una zona limítrofe que uno no podía pasar porque era otro barrio, ¿no? Por ejemplo, había otros lugares en donde uno podía ser asaltado, pero por ejemplo te puedo decir que si uno era asaltado, pero le decíamos a los cuates de nuestro barrio y ellos iban y le pedían al otro barrio que nos recogieran o que nos devolvieran nuestras cosas, ¿no? Entonces yo nunca, había mucha violencia, sí, pero también, por ejemplo, había otras formas de mediar la violencia. Entonces eso a mí me pareció muy importante, por eso yo me sentía muy libre de caminar. Yo creo que un problema que yo empecé a sentir miedo honestamente, fue cuando empezó a entrar mucho más la droga, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver que la droga trae armas y ya veías a cualquiera persona que antes pues te asaltaban, yo me acuerdo, no sé, yo me iba a la prepa, que iba a la prepa de La Viga, te asaltaban y era con la navaja que te abrían la bolsa, ¿no? Pero no te daban un puyazo ni nada. Ahora ahora todo es con armas. Incluso yo en el análisis del fenómeno de la violencia contra las mujeres, tú veías cómo antes las asesinaban en sus casas, ¿no? Y ahora todas son por arma de fuego. Entonces, ¿cómo esta situación ha tenido otros elementos que se han metido hacia las formas en que nos relacionamos los hombres y las mujeres? Y creo que hemos olvidado diferentes formas de poder dirimir nuestras diferencias, incluso poder dirimir nuestras emociones, y que esas circunstancias lleva a complejidades como las que estamos viendo ahora, ¿no? Entremos al tema del análisis de la violencia contra la mujer, sobre todo en Michoacán. ¿Hay un diagnóstico que nos lleve a decir, a hacer un parámetro? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el parámetro de la violencia contra la mujer en el caso Michoacán? Bueno, yo creo que sí hay uno que al menos, fíjate, ya son 8 años que nosotros metimos un proceso, para la declaratoria de la alerta, 8 años, lo metimos en el 2014. Pero yo sí creo que algo que sucedió y yo lo viví y lo enfrenté bastante fuerte, fue la declaratoria de la guerra contra el crimen, contra el narcotráfico por Calderón. Yo sí creo que antes había un asunto de violencia y yo lo vi en varias comunidades y demás, pero no había ¿cómo decirte? Esta transformación, por así decirlo, del fenómeno de la violencia a incorporar elementos que a lo mejor eran exclusivos de expresiones de formas violentas como las tenía el crimen organizado o el narcotráfico, como estas que son de tortura, de desmembramiento, de utilización del arma de fuego, de realmente desaparecer al ser humano de la faz de la tierra, ¿no? Esas formas sí cambiaron porque se introducen o se reproducen en las relaciones familiares y en las relaciones comunitarias. Entonces yo sí creo que hay una transformación porque hay una especialista que narra esto y que a mí me parece que es interesante entender desde el punto de vista donde ella lo plantea, que no es que empiece, más bien dicho, es evidente una pedagogía de la violencia. Principalmente empezamos a utilizar mucho más herramientas que otros grupos han utilizado y van legitimando y van incorporando la dinámica social. Entonces esas expresiones de violencia las vemos ahora reproducidas en relaciones
de pareja principalmente y en relaciones familiares, ¿no? Entonces, esto es bastante brutal porque no hay un parámetro que nos permita poder decir, hay que reconocer esto para que no se sigan, ¿cómo decirte?, legitimando estas formas de relacionamiento, ¿no? A través de la imposición y la negación de que lo que tú digas es verdadero, pero yo también puedo decir cosas que pueden herir, pero también son verdad, ¿no? Llegando a ese punto, en el siguiente bloque nos dirás si ha crecido, decrecido, establecido, se ha mantenido la violencia contra la mujer y por las causas sobre todo, ¿no? Sobre todo en el caso de Michoacán, y digamos compararlo con otros estados, en qué lugar estamos y por qué, si hemos avanzado o no. Pero bueno, eso será en el siguiente bloque. Y entonces nos estabas diciendo sobre ciertos rasgos de la violencia, cómo se fue contra la mujer que se fueron dando. Y ahorita, ¿cómo vemos esa violencia? ¿Cómo se refleja? E insisto, la pregunta que quedó pendiente, ¿ha bajado la incidencia? ¿Ha aumentado? Es evidente que hay delitos que se denuncian, hay otros que no se denuncian por miedo, por temor, porque no se cree en la justicia, por muchas razones. ¿Cómo estamos en esa violencia contra la mujer en el caso de Michoacán? Pues bueno, te voy a desilusionar, porque algo que a mí no me gusta hacer y sí me gustaría porque creo que es necesario romper con esa inercia, y no sé si puedo decir una mala palabra, Sí. pero me caga que hagan este rollo de, Michoacán mata más Guanajuato es esto, o sea, que Michoacán es más que el Estado de México, o sea, no es cierto. A ver, por favor, o sea, no nos sirve. A mí algo que me parece muy, muy terrible porque es una incidencia muy dolosa, creo yo, e incluso hasta, pues, perversa, esto de especular con el asunto de la violencia contra las mujeres. Yo creo que cada contexto tiene que ser analizado y hay ahí el fracaso de las alertas de violencia de género. Yo te puedo decir que y lo puedo debatir, estudiar y seguir, que sigamos analizándolo. Incluso es necesario que lo hagamos con las instituciones por lo siguiente. Yo creo que en el tema de feminicidios, y no estoy diciendo que no me importe, ni estoy diciendo que no exista, ni estoy minimizando las muertes de las mujeres, no. Simple y sencillamente ha llegado, como todos los fenómenos, a una estabilización, por así decirlo, del número de mujeres asesinadas a nivel anual. ¿Qué pasó? Hay un asunto contenido que yo creo que es necesario meterse a estudiar muy bien qué sucedió. Yo tengo algunas hipótesis, te las comparto rápidamente. Yo sí creo que el proceso social, de la denuncia social, el desarrollo de salir a la calle, de expresar, de gritar, de exigirle al gobierno, de alguna manera ha generado cierta contención del feminicidio. Pero no tenemos una contención, y eso es algo bien interesante, de los homicidios contra las mujeres, que es otra cosa. Un feminicidio regularmente, su origen está en que el que la asesina es su pareja, ¿no? O expareja regularmente, ¿no? O con quien se tuvo una relación amorosa, familiar y demás. Las mujeres que son asesinadas muchas veces por 3 circunstancias. En el caso de cuando tienen una relación con hijos y demás. Porque se quieren separar, porque piden la pensión alimenticia o por la guardia y custodia de los hijos. Esas son 3 circunstancias que son donde están llenos y atiborrados los juzgados de la violencia familiar, o de lo familiar más bien dicho, justo porque no tenemos una política que atienda a la violencia familiar y que recupere, por así decirlo, otras formas diversas expresas de relacionarnos y decir que realmente en las relaciones de pareja no puede existir la violencia. Tenemos el asunto del feminicidio, pero en el feminicidio, por ejemplo, pues además su forma en que está expresada dentro del Código Penal tiene una serie de actualizaciones o razones por las cuales se puede decir que se puede comprender o investigar, pero solo ese hecho, más no se va al antecedente de los hechos, que es la violencia feminicida. Entonces necesitamos saber
cuándo, en qué momento esas circunstancias de una mujer conlleva que pueda ser asesinada, ¿no? A esa exposición de esa tal brutalidad, igual que de la pareja que detona que asesine a la pareja, ¿no? Y en el caso de los homicidios, que estamos observando ahora y que es muy preocupante, que ya lo veníamos viendo desde hace 5 años, es el hecho de mujeres que están en contextos donde posiblemente están dentro de espacios en donde son controlados por bandas delincuenciales o asociadas al crimen organizado o al narcotráfico, porque son diferentes expresiones de esa violencia gore, por así decirlo, o de organizaciones sociales que intentan imponer una forma y una dinámica de opresión y de violencia y de coacción ante esa población, que creen que esa gente pertenece con todo su territorio y lo pueden explotar y demás, porque también es una muestra de este sistema pues capitalista, explotador, y que hemos llegado a este nivel. Entonces, pues también reproduce esas formas, ¿no? Entonces, por eso vemos mujeres ahora asesinadas en espacios públicos, con hombres, como en calidad de ejecución. Ya lo veníamos observando desde hace tiempo, pero tenían otras características cuando teníamos el conflicto más álgido, cuando estaban los autodefensas y su lucha contra el crimen organizado y este relajo que hubo entre, ya no sabía si eran autodefensas o crimen organizado, ¿no? Entonces creo que eso es un asunto bien particular, que como todo fenómeno tiene circunstancias que pueden subir, que pueden bajar, que pueden tener momentos muy críticos o muy álgidos, pero lo que yo sí he visto y lo que yo sí observo es que tienen otras particularidades. Mujeres que están consumiendo drogas, que son violentadas por sus parejas o por sus patrones y que están reproduciendo un esquema de violencia igual dentro de sus familias, ¿no? Entonces esto nos está generando una población que no tiene un asunto de construcción de familia, de el aprecio por el cuidado, de la dignificación de las personas, por ejemplo, por el hecho de desarrollar actividades domésticas, de actividades de crianza. Yo creo que aquí el asunto que fue, a mí me parece que de verdad fue algo brutal, pero también fue un alivio, fue el asunto de la pandemia. Porque yo sí creo que viene como un asunto de ruptura que regresa a la gente a sus casas y tiene que establecer una forma dinámica de relación diferente que no genere un conflicto que lo lleve a la exposición para morirse, porque en ese momento se podía morir la gente, no por violencia, pero sí por la pandemia, ¿no? Sí, pues vamos a otra pausa para entrar al quinto y último bloque. Okay. Oye, Circe, te voy a decir de esta manera, no te caga que te insista yo en que nos des comparativos si disminuye o no la violencia contra las mujeres, los homicidios dolosos contra ellas o los feminicidios. No, fíjate que no. Yo creo que a mí me parece que deberíamos de seguir dialogando y además cuestionando, porque los motivos por las circunstancias en que ha atravesado Michoacán como un proceso y un fenómeno muy doloroso, que son, para mí me parece que son estos datos estadísticos que tenemos, son justamente un reflejo de cómo ha ido un proceso. Tú me preguntabas al principio si ha ido evolucionando o cambiando. Yo sí creo yo que estamos en una fase en la cual hay ciertos elementos que a lo mejor nos ayudan a ver que puede estar contenida ciertos delitos, ¿no? Contra las mujeres. Y justo te decía por las expresiones, por la denuncia, por la respuesta social, principalmente en el tema de feminicidios. Pero se nos olvidan los otros temas que creo que no, tampoco tienen una construcción o una respuesta propiamente de política pública. Y algo que sí me preocupa y que es un pendiente que es necesario abordar y que no podemos obviar es el tema de violencia sexual contra las mujeres. Las niñas, esa es una... Yo, fíjate, quiero decirte que nosotros cuando solicitamos la alerta de violencia de género, la pedimos por 3 razones. Aunque 2 de ellas no estaban reconocidas, ya sabes, ¿no? Por el gobierno federal. La pedimos por agresiones sexuales, por no localización y desaparición de mujeres y por feminicidios. Cuando vinieron a decirnos que sí aceptaban la admisión de la petición de la alerta, nos explicaron por qué no nos podían dar respuesta, imagínate, a las agresiones sexuales y a la no localización y desaparición.
Entonces, ¿cómo es que ahora, 8 años después, esos fenómenos están inmersos en esta problemática? Como no fueron atendidos, porque además algo que hace muy malamente es que desafortunadamente el gobierno federal con sus instituciones va 5 o 10 años muy atrás en lo que avanzamos la sociedad civil, en diagnósticos, tú me decías, por ejemplo, podemos observar, o por ejemplo, yo sigo colaborando con alguna sociedad civil como Data Cívica o Animal Político, en donde estamos desarrollando, y vamos a presentar en unos días más, un parámetro de por qué hay otros elementos que tienen que medirse para medir el fenómeno de la violencia y qué está pasando. Y justo fíjate, las agresiones sexuales tienen que ver con esa tendencia de la violencia feminicida que no tiene cabida y que no tiene respuesta y que no entra muchas veces no entra ni siquiera aunque sea denunciando por la fiscalía, entra por el sector salud. Es decir, las mamás que ven a sus hijas agredidas las pasan por el sector salud para que sean atendidas, y eso a veces porque tenemos una bronca muy seria con la Secretaría de Salud, en donde en particular una experiencia con un hospital que no quiso atender una agresión sexual de una adolescente. ¿Qué hospital? El hospital de Uruapan. Entonces, bueno, sí hemos platicado con el secretario de Salud, pero sus áreas jurídicas y las áreas de atención siguen pensando retrógradamente en pensar que necesitan primero no sé, la denuncia, cosa que no es cierto, solamente requieren de los primeros auxilios psicoprofilácticos y además si llegara a haber un embarazo es violación y no es punible nuestro delito. Entonces esa es la evidencia de la violencia sexual contra las mujeres en diferentes etapas de la vida, porque las violan desde que nacen hasta que mueren prácticamente, incluso muertas las violan. Creo que es un fenómeno bastante interesante de cómo esta violencia gore, que la que estamos viviendo en este momento, que es esta violencia gore, que es esta expresión totalmente de desaparición de la persona, o sea, de la tortura, del desmembramiento de los cuerpos, de la desaparición de las personas como una forma de coacción eterna hacia las personas, ¿no? Y que además ha sido institucionalizada como una práctica, porque quienes desaparecen no necesariamente son las personas de estos grupos, sino también agentes del Estado, ¿no? De hecho, perdón por la interrupción, hay un caso de una mujer que nunca se había dado en Michoacán, o no se tenía conocimiento tan abierto de desmembramiento de una mujer. Sí. ¿Eso cómo? ¿Qué Yo nos creo, puedes decir? por ejemplo, ese fue un caso que a mí en lo particular sí fue duro. O sea, por ejemplo, yo casi todos los casos de feminicidio y tengo conocimiento, los voy viendo, a lo mejor no de algunos que se me pueden pasar, pero por ejemplo en algunos, que cosa que sí agradezco al fiscal cuando me daba chance, porque ahora ya no sé si nos quiera dar chance, pero cuando podíamos ver en algunos casos las carpetas para poderle dar seguimiento, es brutal ver la forma en que agreden a las mujeres, ¿no? Pero ese caso en particular me dolió muchísimo porque nunca habíamos tenido en Michoacán un referente de desmembramiento de una mujer. Fue un caso de Uruapan, no voy a decir más, solo que su cuerpo fue metido en una maleta y a partir de ahí esa práctica afortunadamente no ha sido una práctica consistente, pero ya hay una reproducción de esa práctica, y que ha tenido otros casos, por así decirlo, otros asesinatos de mujeres que han tenido esa característica, pero nosotros no la teníamos, incluso ni siquiera en el asunto de conflicto, y es que es lo que yo expresaba, cómo estas prácticas del crimen organizado, del narcotráfico, se van metiendo y reproduciendo en la dinámica de la familia y de las relaciones entre hombres y mujeres. Y esto es lo más terrible, porque no paramos antes, porque a mí me parece que efectivamente ahí sí el gobierno federal y estatal y municipal principalmente ha estado ausente de poder concentrarse en acciones. Todo el mundo demanda una acción preventiva, pero nadie la llena de contenido. Nos falta un minuto. En un minuto, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué es lo que le hace falta al andamio jurídico para poder avanzar un poco más en defensa de violencia
contra las mujeres. Bueno, yo te voy a decir, un minuto, diosas. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que necesitamos que el Congreso deje de hacer tonterías, que le pare a sus inventos, porque justamente algo que a mí me parece que impide el acceso a la justicia es el hecho de tener esa figura jurídica tan compleja que solamente nos puede remitir al hecho, más no a entender el antecedente por el cual esa mujer fue asesinada. No lo conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece, y la otra es que yo expresaría, es que tenemos que generar una forma en que las autoridades, principalmente municipales, respondan a las primeras acciones de intervención. No lo hacen. O sea, ellos están esperando de brazos cruzados a que el Estado vaya a recoger el cuerpo asesinado de la mujer y no hacen nada. Dime cuánto invierten en eso. Ni siquiera los que están en la alerta de violencia de género han generado acciones realmente, no que vayan o sea, yo creo que hay dos aspectos que son fundamentales para atender la violencia. Una, que sí tienen que hacer ellos porque es un asunto muy local de la contención de los riesgos, y la segunda es que tienen que hacer una intervención de contener las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan esas mujeres, porque mujeres que están en una condición de vulnerabilidad no pueden salir de una situación de violencia. Bien, yo creo que nos faltó tiempo para seguir con el tema, interesante, pero el tiempo pues ya fue cruel con nosotros. Circe, te agradecemos mucho y esperamos que haya otra oportunidad. Por supuesto, muchas gracias por escucharme y qué gusto poder conversar. Y nosotros quedamos pendientes.